Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López. Bienvenidos, bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen y va por ti, Señora. Hoy en nuestra oración pedimos por todos los afectados en los recientes accidentes que ha habido en España. Que Dios conceda el descanso eterno a todos los fallecidos, el consuelo y la paz a sus familiares y la pronta recuperación a los heridos. Y te lo pedimos, Señor, cantando. Piadoso Jesús, dales el descanso eterno. Pie Jesu. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Era el Pie Jesu del Requiem de Fauré. Y estoy aquí con nuestra invitada de hoy, Delia Agúndez. Hola, Delia. Hola, buenas noches, María José, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Delia es soprano, es musicóloga, es académica de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura. Anda, toma. Sí, eso es. Una vida dedicada a la música. Sí, ¿eso te venía por antecedentes familiares? No, básicamente no. Que yo sepa, no hay nadie en mi familia que se dedique profesionalmente a la música, pero es cierto que los primeros cantos que pude llegar a entonar fueron con mi abuela en la cuna, cuando ella a través de la oración me enseñó a rezar cantando. Y quizá eso me
hizo que, bueno, quizás desperté en mí un poco la faceta musical. ¿Y tienes ese don? Eso también, bueno, pero también tiene mucho de trabajo técnico, sí. y de trabajo duro. Sí. Y luego obviamente tengo unos padres maravillosos que me inspiraron el estudio y me apoyaron mucho en la carrera artística, y gracias a ellos y a haberme siempre acompañado a clases, apuntado a conservatorios, pues han hecho que esté yo aquí. Luego nos cuentas un poco tu carrera musical. Música y Dios, ¿eso qué te inspira? Dios me inspira desde el momento en el que empecé a cantar. La parte positiva de la voz hablada es que manejamos el texto, y a lo largo de la historia de la música muchas de las piezas que se han compuesto llevan textos divinos. Entonces uno de mis uno de mis deberes, de mis obligaciones, ha sido transmitir la palabra de Dios, y eso ha hecho que cantar los textos de la Biblia o los textos escritos para Dios, o las loas a Dios o a la Virgen, pues me hayan convertido en una especie de transmisora o una mensajera de su palabra y de su obra. Eso es un privilegio, ¿eh? La verdad que sí. Sí, entonces tengo que decir que Dios me ha inspirado continuamente. Tengo la suerte de, al dedicarme sobre todo a la música antigua, que durante muchos años, yo me he dedicado a eso, he actuado además en muchos monasterios, en muchas catedrales, iglesias, lugares patrimonio. Entonces ha sido siempre una suerte poder estar allí cantando a Dios y transmitiendo su palabra mientras me iluminaba con la luz de la iglesia a través de las ventanas o de las vidrieras, o simplemente con el ambiente y el entorno de silencio y recogimiento. Me siento muy afortunada. Sí, y ahora estás en el Coro Nacional. Sí, estoy ahora mismo desde hace 6 años como soprano, con plaza fija en el Coro Nacional de España, perteneciente al Ministerio de Cultura, y es todo un honor. Obviamente no es nada fácil entrar ahí, pero bueno, a través de una dura oposición me admitieron, y me siento también muy realizada, porque también en el repertorio sinfónico coral hay mucha obra sacra, con lo cual sigo siendo transmisora del mensaje de nuestro Señor, así que muy, muy feliz. Y ya vamos a tu música, a la música que nos traes. Pues he hecho una pequeña selección variadita para que me conozcáis un poquito más, y bueno, para hablar un poco de historia de la música. Bueno, empezamos por... Pues empezamos con un villancico espiritual de Francisco Guerrero, que se titula Niño Dios de amor herido. Y quería comentaros una cosa muy curiosa. Todos pensamos que el villancico es esa canción que escuchamos todos en Navidad y que todos conocemos. Pero realmente el origen del villancico no es así. Es un concepto que viene de la segunda mitad del siglo XV más o menos, y villancico viene de villano. Eran canciones de villano, de la gente del pueblo, que podían ser sacras o profanas. Lo que pasa es que se compusieron muchísimas hasta el siglo XVIII en el periodo de Navidad y en el Corpus, y entonces cada vez más se fueron haciendo más populares en ese periodo, y al final el concepto villancico se quedó para la Navidad. Y este en concreto es... Este en concreto se llama Niño Dios de amor herido, de Francisco Guerrero, y es del Renacimiento. Y yo quería, además, aquí hacer un alegato por nuestros compositores del Renacimiento, de aquí de España, porque, claro, todos pensamos o tenemos esa idea de que los compositores son señores extranjeros que han compuesto muy bien, pero los mejores compositores en el Renacimiento, en el siglo XVI concretamente, eran españoles. Tenemos a Francisco Guerrero, a Cristóbal de Morales, a Tomás Luis de Victoria, eso es. Sí. Entonces es momento de hacer un alegato por todos ellos. Y ya habrías querido oyente que este villancico es muy bonito. Sí. Es muy contemplativo, ¿no? La letra... Es una letra que hace un poco de spoiler en la jerga actual, que también se utilizaba mucho en el arte de esa época, ¿no? Es decir, habla de un niño, un Dios de amor herido, que en el fondo ya llora de amor, sufre por el amor que nos tiene. Nos anticipa esa cruz. Eso es, anticipa esa cruz. Y eso es teología, ¿eh? Pura teología, y además es que se ve también en otras manifestaciones artísticas, como en la pintura. Por ejemplo, a veces se ve una Sagrada Familia y encima hay un pequeño detalle donde está un crucifijo. Es decir, es muy curioso verlo en ciertos cuadros. Así que bueno, después de esta explicación os presento Niño Dios de amor herido, de Francisco Guerrero. Niño Dios de amor herido, tan
Era el villancico, qué bonito, ¿verdad, querido oyente? Niño Dios de amor herido, de Francisco Guerrero, interpretado por el grupo La Colombina. Y la anécdota con este villancico es que Delia está aquí con nosotros gracias a él, porque yo la escuché cantabas con un grupo de amigos, ¿no? Sí, Cantasteis Simón. Maravillosamente un concierto en un colegio y en el repertorio estaba este villancico. Claro, acabó el concierto y yo fui ahí a captar invitados. Fue una tarde muy bonita para compartir el espíritu de la Navidad con niños y padres, que eso es una labor también divulgativa y pedagógica que nos encanta hacer. ¿Cambiamos de tono? Totalmente. Ahora os voy a presentar una pieza que se titula Ich folge dir gleichfalls, te sigo igualmente con pasos gozosos, que es el aria número 9 para soprano de la Pasión según San Juan de Bach y que se estrenó en Santo Tomás de Leipzig el Viernes Santo de 1724. Y claro, ¿por qué he traído esto? Es una obra que está muy ligada a mi vida porque es un aria que yo he cantado mucho, que he presentado en muchas audiciones y que gracias a ella me han abierto muchas puertas. Sí, me han cogido en varios sitios a lo largo de mi vida, sí, gracias a este aria. Como solista siempre. Como solista, claro. Sí, como solista siempre con orquestas de prestigio aquí en España, en coros profesionales también, es decir, sí, yo tengo una labor como profesional bastante extensa, he trabajado afortunadamente con grupos de primera línea, directores de primera línea, he viajado por todo el mundo. Y bueno, no me considero una afortunada en la vida que tengo. Pero fíjate, este aria también lo he traído porque me encanta el texto, ya que es dentro de la Pasión, Bach metió algunas arias que no tienen que ver con el relato bíblico, no son estrictamente sacadas del relato bíblico, sino que en este caso, por ejemplo, inserto un aria para soprano que trata del compromiso fiel de una discípula con Cristo. En el momento de la detención, muy relacionado con la negación de Pedro, de pronto aparece un personaje que Bach pone ahí en su Pasión y que dice el siguiente texto que con tu permiso voy a leer. Dice: te sigo igualmente con pasos gozosos y no te dejaré, mi vida, mi luz. Favorece el camino y no dejes de hacerlo. Tirar de mí, empujarme, suplicarme. Esta versión que vamos a escuchar es de una soprano también a la que admiro mucho, que abarca todos los repertorios, pero especialmente me gusta mucho música contemporánea y se llama Christine Schaffer. Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten. Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten und lasse dich nicht, mein Leben, mein Licht, und lasse dich nicht, mein Leben, mein Licht, und lasse dich nicht, mein Leben, mein Licht. Befördere den Lauf und höre nicht auf, befördere den Lauf und höre nicht auf, selbst an mir zu zählen, zu schieben, zu bitten, selbst an mir zu ziehen, zu schieben.
Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten und lasse dich nicht, mein Leben, mein Licht. Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten und lasse dich nicht, mein Leben, mein Licht. Mein Leben, mein Licht, und lasse dich nicht, mein Leben, mein Licht, mein Leben, mein Licht. Qué luminosa. ¿Habéis visto qué ritmo, además, que parece que te hace seguir con alegría? Di tú lo que era, porque es alemán. Se trata del área Ich folge dir gleichfalls de la Pasión según San Juan de Juan Sebastián Bach. María José, si te parece bien, nos vamos a ir a nuestra siguiente pieza. Se trata de una sorpresita que os traigo, porque aquí la que canta es esta señora que tienes aquí delante. Sí, claro, porque a lo largo de mi vida creo que llevo grabados como unos 20 discos, una veintena de discos. La verdad es que estoy contenta porque ahora mismo nos acaba de llegar... ¿Sola, en grupo? Sola y en grupo, mayormente sola, tengo alguno en grupo, pero bueno, son mayormente sola. Y tengo un grupo que se llama Aquel Trobar, que justamente nos acaba de llegar una reseña estupenda de Alemania, o sea que ahora tenemos un disco que hemos sacado que está funcionando muy bien, que se llama Cómo se pasa la vida, meditación filosófica, la canción renacentista, pero de ese te voy a hablar un poquito después. Bueno, es un grupo con el que hago sobre todo música medieval y renacentista. Y en ese periodo, obviamente, de la música popular se conservan cosas, pero sobre todo se conserva repertorio sacro. Y ahora quiero que escuchemos juntos una pieza que he grabado con ellos, que bueno, grabé en el 2018 en un disco dedicado a Nuestra Señora, titulado de Santa María, y que se trata de Ave Maria Dulcis et Pia, que es una pieza del siglo XIII que se conserva en el monasterio cisterciense de Santa María de Valbona de las Monjas, en Lérida. Anda, sí, ¿En Lérida? Sí. Y quería explicaros una cosa muy curiosa, porque vosotros ahora vais a escuchar un Agnus Dei del ordinario de la misa. Es verdad, empieza con un Agnus Dei. ¿Verdad? Pero de pronto, en vez de seguir Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, entre el Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi miserere nobis, o sea, en vez de seguir fielmente el texto, introduce loas a la Virgen entre esas partes. ¿Qué diréis? ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Y esto se debe a que en época festiva, sobre todo, se les permitía hacer este repertorio, digamos, o meter estos tropos, como se llaman en la época, donde se loaba a la Virgen, se decía que ella la madre de las madres, la rosa de las rosas, el amor de los amores, es decir, en esa parte del ordinario, pues ellos hacían Agnus Dei, alababan a la Virgen y luego Tollis peccata mundi miserere nobis, dona nobis pacem. Entonces lo notaréis perfectamente en la pieza. Yo creo que lo vamos a hacer contigo. Miserere
Era Ave María Dulcis et Pia, una pieza medieval estupendamente cantada. Qué voz más bonita tiene, ¿verdad, querido oyente? Por Delia. Muchas gracias. Y por mi grupo Aquel Trobar, al que mando un saludo muy grande. ¿Y a dónde nos llevas? A continuación, seguimos en el... Pues voy a seguiros llevando de mi voz, si te parece bien. Pero Muy esta bien. vez vamos a ir al barroco con Henry Purcell. María José, tú me preguntabas antes de la relación entre música y Dios. Y he traído esta pieza, que es una canción devocional sacra, que es básicamente una oración antes de ir a dormir, ¿no? Donde es un momento de recogimiento donde hablas con Dios de una manera muy íntima, ¿no? Y es lo que transmite esta canción de 1688. Y la he traído porque justamente creo que en su grabación, que fue en Alcalá de Henares, fue uno de los momentos donde yo más he sentido a Dios a la hora de grabar. Estábamos cansados, eran ya las 11 de la noche, porque bueno, las grabaciones son larguísimas, y estábamos en una capilla, mi amiga Laura Puerto, al órgano y yo, y la pieza no salía. Y ya de pronto ya se había hecho de noche, solamente había un foco que nos iluminaba, yo estaba muy cansada, la grabación no estaba saliendo, y yo en ese momento te prometo que yo le pedí a Dios que me inspirara, porque no podía más, y como estaba hablando con él, ¿no? y diciendo, pidiéndole, ¿no? Según el texto, querido Dios, en tus brazos me pongo para que me lleves al sueño, me dejé llevar por él, le dije, por favor, ayúdame, llévame contigo para poder transmitir y sacar lo que yo siento por esta obra y lo que yo quiero decir en esta pieza. Y la verdad es una de las piezas más bonitas del disco, que es de Purcell, que hicimos de 2015. Y vamos, ahora la van a escuchar todos ustedes, pero considero que es una de las piezas más íntimas y más bonitas de todo el disco. Yo te puedo asegurar que Dios está en la música que vais a escuchar. And beat the
era en Evening Hymn de Purcell, un himno de tarde. ¿Os ha acompañado el Señor en esta audición? Como contraste, quería introducir una obra instrumental. Sí, porque no va a ser todo el rato mi voz, ¿no? No te parece ni música vocal. También hay música instrumental que nos transporta a Dios y nos lleva a Dios. Y he seleccionado una pieza que me gusta muchísimo, que se llama Clorie, pero que también es una pieza vocal, porque, bueno, es mi debilidad, ¿no? Pero os he traído un arreglo precioso para violonchelo y orquesta, interpretado por Sol Gavetta, que para mí es una de las chelistas más impresionantes de la actualidad. No la conocía. ¿No la conocías? Pues No. te recomiendo que la escuches porque es una maravilla. Si viene a España, más recomendación todavía que vayas a verla porque ella es argentina y está haciendo una carrera excepcional. Esta pieza que se llama Clorie es del compositor Rinaldo Hahn, que nació en Venezuela, pero a los 3 años se fue a París y fue compuesta en el año 1916. No es muy conocido, pero fue compositor, director, fue crítico musical y fue amigo de Marcel Proust. Es curiosa esta pieza, ¿no? Porque además, quizá a lo mejor por eso me resulta tan familiar, porque es que está escrita en un estilo neobarroco, que trata de evocar el aria de la suite en re de Bach. Entonces ya veréis qué elegancia tiene y qué refinación. ¿Y Clorie era la ninfa? Clorie, sí, puede las ser. Flores. Sí, eso es la ninfa de las flores. Puede ser también el nombre de la amada del cantante o de la cantante. Y a mí me gusta mucho el texto, no lo he traído porque traigo la versión instrumental, pero dice que si tú me quieres y me quieres bien, yo tendré una felicidad por encima de los reyes, ¿no? Superior a todo lo humano. Y en cierta manera me gusta eso porque es una conexión de cómo el amor humano te puede llevar a traspasar el mundo, te puede conectar incluso con la propia divinidad, ¿no? El amor humano que te transporta a amar más allá de lo terrenal, ¿no? Y la obra es preciosa. Ya os digo que esta es la versión instrumental y os invito a escucharla. Hemos escuchado a Clorie, supongo que sea en francés, la ninfa de las flores. Me parece que seguimos con naturaleza. Sí, eso es.
Porque cuando me propusiste qué temas podíamos elegir, de pronto pensé en esos momentos donde la naturaleza te sobrecoge tanto. Oh, sí. ¿No? La música y la naturaleza, La para música y mí la son naturaleza. las vías directas. Pues eso, la naturaleza te sobrecoge tanto que de pronto te conecta también con Dios. Y de pronto me imaginé un cielo estrellado donde te haces preguntas a la vida y le haces preguntas al cielo, ¿no? Y te acuerdas de la gente que está allá arriba. Y de pronto me acordé de una pieza que se llama Shore on These Shining Lights, que es una pieza coral para coro mixto de Morten Lauridsen, que es uno de los compositores actuales más importantes de música coral, junto a Eric Whitaker o Arvo Pärt. Y me pareció sumamente inspiradora, entonces me apetecía compartirla con los oyentes y creo que es tan sumamente sugerente que creo que la vamos a disfrutar todos muchos. Por cierto, en esta versión está el propio Lauridsen al piano, con lo cual también es una versión muy especial. Shore on this shining night, seguro en esta noche brillante. Eso es. Y ojalá estéis ahora mismo mirando el cielo mientras estéis escuchando esta música. Sería un gran regalo. Kindness must watch for me this night.
¿Qué te ha parecido, querido oyente? Qué paz transmite, ¿verdad? Shore in the Shining Night de Morten Lauridsen. Nos hemos quedado en paz, estamos tranquilos después de haber escuchado esta pieza y seguimos tranquilos. Seguimos tranquilos pero reflexivos, Sí. yo creo, ¿no? Porque ahora he querido tocar un tema también que nos hace plantearnos también nuestra existencia, nuestro sentido de la vida, el paso del tiempo. Entonces, en el álbum del que hablé previamente con mi grupo Aquel Trobar, hemos querido hacer referencia a unas coplas que seguramente muchos de ustedes conocerán, que son las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, donde se plantea recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Pues hemos grabado ese poema que muchos conocen y seguro han aprendido en el colegio. Sí, sí, ¿no? Sí. Nosotros lo grabamos en una versión preciosísima de un compositor sevillano llamado Alonso de Mudarra, que hizo una... ¿De qué época es? Del Renacimiento de 1546. Es una obra que está recogida en un libro que se llama 3 libros de música en cifra para vihuela. La vihuela es una especie de guitarra Sí. muy pequeñita, ¿no? Que es como la bisabuela, tatarabuela de la guitarra actual. Entonces, bueno, creo que es fundamental que el ser humano, en esa conexión con su propio ser y también con lo místico, ¿no? Pues sea consciente del paso del tiempo y sea consciente de nuestra experiencia aquí, que cada día lo vivamos siendo plenamente... estando plenamente abiertos, ¿no? a lo que tenemos alrededor, a nuestra función aquí, y nos haga pues eso, plantearnos cuál es nuestro objetivo en la Tierra, ¿no? Y en tratar de ser lo mejor posible, en tener los mejores valores posibles. Bueno, nos invita, yo creo, a despertar espiritualmente, ¿verdad? Claro que sí. En la voz de Delia, con su grupo Aquel Trobar. y hasta aquí hemos llegado. Curioso, muy curioso este recuerdo del alma dormida en el que hemos escuchado a Delia. Eso es. De las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, nos vamos a la misa de funeral. Eso es. Al Requiem. A la misa de Requiem.
A mí es un género, sí que suene muy dramático, muy tétrico, pero a mí me encanta el género de las misas de Requiem, porque han inspirado a los compositores a lo largo de la historia de la música. Yo creo que esa idea de musicar lo que es la muerte y las exequias, ¿no? Los ha enfrentado ellos mismos ante su propia existencia y, curiosamente, algo tan triste los ha inspirado muchísimo, es decir, los ha expuesto ante Dios, ¿no? Es lo que hablamos todo el rato, ¿no? De esa conexión con Dios. Yo creo que ha sido como una especie de humilde ofrenda que han hecho ellos siempre. Sí, ante... que con qué distinto cariz, ¿verdad? Por ejemplo, Mozart, que además pensaba que, vamos, prácticamente era su Requiem por sus circunstancias, o Fauré, que es un estilo completamente distinto, o este que nos traes, que es el Requiem de Brahms. Es que, como bien has dicho, cada uno se ha planteado la salvación eterna a su manera. Fauré, por ejemplo, quiso hacer un Requiem totalmente diferente, según dijo él, a lo que se había compuesto hasta ahora. Quiere hacer un Requiem positivo, de esperanza, esperanzador, y así suena, ¿no? Lo hemos escuchado en el Pie Jesu antes, ¿no? Y este Requiem que hizo Brahms entre 1865 y 1868 está basado en la Biblia luterana, eso sí, pero él mismo dijo que era un requiem para los que se quedan. Entonces no es una misa de requiem con las partes de la misa propiamente dicho, sino que son textos sacados de la Biblia, o sea, no es un ordinario, no tiene un Kyrie, es diferente, o sea, es una obra en 7 movimientos con textos sacados de la Biblia, pues se llama un requiem alemán, pero en el fondo no es una misa de requiem propiamente dicha, aunque sí... No es la latina. No es la misa latina como la entendemos. Aunque sí es cierto que está entregada también a su madre, a Schumann, es decir, sí que tiene esa parte, ¿no? Existencial y de homenaje sacro hacia las personas queridas que se le habían ido, ¿no? Entonces, de todo el requiem, que dura como 1 hora y cuarto, y os invito a escuchar entero porque es precioso, os he traído un fragmentito, que no entero, porque es que yo lo pondría entero, pero no hay tiempo. Un fragmentito del tercer movimiento que se titula Herr, lehre doch mich, y dice: Señor, enséñame que un fin debo tener y que mi vida tiene un término y que de ella debo partir. Mira, mi Dios, soy de la anchura de una mano ante ti y mi vida no es nada. Es decir, es lo que os he dicho antes, él entrega su alma, él se desnuda y le dice: esto es lo que soy y a ti me entrego. Y curiosamente también os he traído esta pieza porque este fin de semana estamos haciendo el Requiem de Brahms, justo toda esta obra, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Nos dirige Josep Pons, que es uno de los directores más prestigiosos de nuestro país, y ya vinimos de hacerlo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla la semana pasada con muchísimo éxito. Así que nada, estáis invitadísimos a ir si os da tiempo mañana. Y bueno, tengo que decir obviamente que la versión que vamos a escuchar es una versión histórica interpretada por el barítono, que es uno de los mejores de la historia, ya os adelanto, que es Dietrich Fischer-Dieskau. Ziel hat und
ziehe Haupt, und ich davon muss, und ich davon muss. Y aquí lo dejamos, precioso fragmento del Requiem de Brahms, en este caso interpretado por Dietrich Fischer-Dieskau. Y de aquí nos vamos, ¿a dónde? ¿A dónde? Nos vamos a Gaudísimo, Dios es alegría. Y Delia nos trae una pieza alegre. Por supuesto, os traigo una obra súper alegre, porque nos vamos a ir a la Venecia de 1610, concretamente a la Catedral de San Marcos. Y os traigo unas vísperas a Nuestra Señora, como no, de Claudio Monteverdi, que es uno de los compositores más importantes del siglo XVII. Es la que abre estas vísperas, a la Beata Vergine se titulan, y es un invitatorio Deus in adjutorium, que es Dios ven en mi auxilio mío, Señor date prisa en socorrerme, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Es una versión del Ensemble Pigmalión del 2023, con el que trabajé también en su momento y es uno de los mejores grupos europeos que hay actualmente. Y quería daros como anécdota que esta fanfarria que suena, ¿no?, estos vientos, eran una especie de escudo musical de los duques de Mantua, de la familia Gonzaga. ¿Qué quieres decir con escudo musical? Sí, como un escudo nobiliario, ¿no? Sí. Pues esta fanfarria que suena, este motivo musical. Para presentarle. Eso es, porque luego Monteverdi lo utiliza, por ejemplo, en su ópera, bueno, yo lo había utilizado, de hecho, en el año 1607 en su ópera El Orfeo de Monteverdi. Entonces, pues eso, la gente ya sabía que la obra, gracias a ese sonido, estaba patrocinada por los duques de Mantua, por los Gonzaga. Tarjeta de presentación. Tarjeta de presentación. Vamos a disfrutarla, queridos oyentes. Deus in adjutorium meum intendi.
Delia, me ha encantado. Monteverdi engancha. Una vez que lo escuchas ya no puedes dejar de escucharlo. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Delia. Muchísimas gracias. No, gracias a por ti venir aquí, por hacer un huequito. No, gracias a ti por invitarme y a nuestros oyentes por habernos acompañado, que espero que nosotros los hayamos acompañado a ellos en esta noche. Pues yo creo que sí. Muchas gracias, muchísimas gracias, Delia. Delia Agúndez, soprano. Magnífica soprano, como habéis podido comprobar, queridos oyentes. Musicóloga, académica de las artes, de todo. Y más cosas que no te he contado, pero eso lo dejamos para otro día. Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Clásica en Radio María, que estamos a tu disposición en clasicaenradiomaria1@radiomaria.es, y queda con Dios, queda con la Virgen. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! ¿Uno cantado? ¡Mua! Adiós. Adiós. Han escuchado Clásica en Radio María, un programa dirigido por María José López.